Soy Dante Vega. Y cada noche leo las historias más intensas, incómodas y reales que la gente esconde del mundo. Así que apaga las luces, porque esta historia no termina como imaginas. Descubrí que mi madre nos mintió toda la vida cuando abrí el sobre que dejó en su testamento. El día que enterramos a mi madre también enterré la versión de mi vida que creí conocer. Fue en la notaría, 48 horas después del funeral, cuando el abogado colocó sobre la mesa un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano y mi hermano mayor me miró de una forma que no supe interpretar en ese momento pero que ahora, meses después, entiendo perfectamente. Él ya sabía lo que había dentro. Me llamo Rodrigo, tengo 34 años, soy ingeniero civil, y hasta hace 6 meses creía tener la familia más normal y más estable que alguien de mi entorno pudiera desear. Mi madre, Esperanza, era maestra de primaria jubilada, una mujer de carácter firme, de pocas palabras y muchos principios. Mi hermano Germán tiene 39 años, 5 más que yo, y siempre fue el favorito sin que nadie lo dijera en voz alta. Nunca me molestó demasiado. Lo acepté como uno de esos equilibrios tácitos que existen en todas las familias y que nadie cuestiona porque hacerlo costaría demasiado. Mi padre murió cuando yo tenía 8 años. Un accidente de tráfico. Tengo pocos recuerdos de él y los que tengo son borrosos, más construidos con fotografías que con memoria real. Mi madre nunca volvió a tener pareja, al menos no ninguna que nosotros conociéramos. Vivió sola con nosotros hasta que Germán y yo nos fuimos a estudiar, y después sola del todo, con su jardín, sus libros y una dignidad tranquila que yo admiraba sin decírselo nunca porque en nuestra familia las emociones viajaban siempre con el equipaje despachado, no en la cabina. El sobre tenía 4 páginas escritas a mano. La letra de mi madre, apretada y vertical como siempre. Empezaba así: Rodrigo, si estás leyendo esto es porque ya no puedo decírtelo en persona. Y eso, en sí mismo, ya me dijo que lo que venía no era fácil. Mi madre no era de rodeos. Si hubiera sido algo sencillo me lo habría dicho mirándome a los ojos. El hecho de que eligiera un papel, una notaría y su propia muerte como contexto me indicó, antes de leer la primera línea real, que lo que tenía en las manos iba a cambiar algo irreversiblemente. El hombre que murió en ese accidente de tráfico cuando yo tenía 8 años era el padre de Germán. No era mi padre. Mi padre biológico estaba vivo. Había estado vivo todo ese tiempo. Y no solo eso, vivía a 40 minutos de donde yo me crié, en la misma ciudad, respirando el mismo aire, quizás cruzándose conmigo alguna vez en alguna calle sin que ninguno de los dos lo supiera. Necesité releer ese párrafo 4 veces antes de que las palabras dejaran de rebotar en algún lugar entre los ojos y el cerebro. El abogado me miraba con esa expresión profesionalmente neutral que deben practicar frente al espejo. Germán no me miraba. Tenía los ojos fijos en la ventana con una concentración excesiva para alguien que supuestamente estaba viendo una pared de ladrillo gris. Él lo sabía, fue lo primero que dije. No como pregunta sino como constatación. El abogado carraspeó. Germán por fin me miró. Sí, dijo. Lo supe cuando tenía 20 años. Mamá me lo contó. Me pidió que no te dijera nada. Que cuando ella muriera tú lo leerías en la carta. Quería explicártelo ella misma aunque no pudiera estar ahí. Hubo un silencio que duró lo que duró y que nadie intentó llenar porque no había nada que dijera nada útil. 14 años. Mi hermano había llevado ese secreto 14 años. Los días que siguieron fueron un territorio extraño que no tenía mapa. Por un lado estaba el duelo por mi madre, que era real y pesado y que ahora traía una capa adicional de algo que no era rabia exactamente sino una especie de desorientación profunda, como cuando alguien mueve los muebles de una casa que conoces de memoria y de repente caminas en la oscuridad y no encuentras nada donde esperabas encontrarlo. Por otro lado estaba la pregunta que la carta había dejado sin responder completamente. Mi padre biológico sabía que yo existía. Mi madre lo explicaba con la distancia emocional que le permitía escribirlo sin que las palabras se desintegraran. Había tenido una relación con un hombre casado. Breve, intensa, y terminada antes de que ella supiera que estaba embarazada. Cuando lo supo, tomó la decisión de no decírselo a él y de criarme sola, protegida por la coartada perfecta del accidente de mi padre adoptivo, que había ocurrido justo en ese periodo de tiempo. Nadie preguntó. Nadie dudó. El dolor de la viudez era el mejor escudo posible para un secreto de ese tamaño. Busqué al hombre que la carta describía como mi padre biológico con la misma metodología con la que resolvería un problema de ingeniería,
información, verificación, hipótesis, comprobación. Mi madre había incluido su nombre completo y el nombre del barrio donde vivía en aquel entonces. Con eso y con las redes sociales fue suficiente para encontrarlo en menos de una hora. Tenía 68 años. Seguía casado con la misma mujer. Tenía 3 hijos, todos mayores que yo. Y en su perfil público había una fotografía que me dejó inmóvil frente a la pantalla. Sus manos. Las mismas manos que yo tengo. La misma forma exacta de los dedos, la misma anchura de la palma. Llevaba 34 años mirándome las manos sin saber que eran las de otra persona. Decidí contactarlo. No de forma impulsiva, sino después de 3 semanas de pensar si quería saber más o si prefería cerrar la carta, guardarla y seguir con la versión incompleta pero manejable de mi historia. Elegí saber. Le escribí un mensaje corto, sin acusaciones, sin drama. Solo le dije que era el hijo de Esperanza, que ella había fallecido recientemente, y que había dejado una carta que me hacía creer que él podría tener información relevante sobre mi origen. Le dejé mi número. No esperaba respuesta rápida. Respondió en 4 horas. La conversación telefónica que tuve con ese hombre fue la más extraña de mi vida, no por lo que se dijo sino por lo que los dos evitamos decir. Habló con cautela, con frases medidas, como alguien que lleva tiempo temiendo exactamente esta llamada. Me dijo que había conocido a mi madre, que habían tenido una relación, que cuando ella desapareció de su vida él supuso que había sido una decisión de ella y no preguntó más porque no estaba en posición de preguntar. No mencionó a su esposa en ningún momento. Yo no la mencioné tampoco. Al final de la llamada me preguntó si quería conocerlo en persona. Dije que sí antes de pensarlo. Nos encontramos en una cafetería neutral, un martes por la mañana, y fue ahí donde ocurrió el giro que todavía me cuesta integrar. Llegué primero. Cuando él entró y nos vimos frente a frente por primera vez, los dos nos quedamos quietos un momento más del necesario. No porque hubiera emoción desbordante, sino porque fue un reconocimiento físico inmediato e involuntario. Él me miraba buscando algo y yo sabía exactamente qué era porque yo hacía lo mismo. Y entonces se acercó, me extendió la mano, y cuando la tomé sentí algo que no había esperado sentir: reconocimiento. No amor. No pertenencia. Solo reconocimiento. Como encontrar una pieza que llevabas buscando sin saber que la buscabas. Después de ese primer encuentro empezamos a vernos con cierta frecuencia incómoda. Nunca hubo abrazos largos ni conversaciones emotivas de película. Lo nuestro parecía más bien la negociación silenciosa entre dos personas que intentaban entender qué lugar ocupar en la vida del otro sin destruir demasiadas cosas alrededor. Nos reuníamos en cafeterías distintas cada vez, como si inconscientemente evitáramos construir hábitos. Él siempre llegaba puntual. Siempre pedía café americano sin azúcar. Siempre llevaba camisas de colores apagados perfectamente planchadas. Y cada detalle pequeño me molestaba y me fascinaba al mismo tiempo, porque encontraba en él versiones ampliadas de cosas mías que yo creía exclusivamente propias. Descubrí que los dos teníamos la misma costumbre de tocar la mesa con los dedos cuando pensábamos, que inclinábamos ligeramente la cabeza hacia la izquierda al escuchar algo difícil, que los dos odiábamos el cilantro con una intensidad desproporcionada. Son detalles insignificantes hasta que aparecen repetidos en alguien que comparte tu sangre y entonces dejan de parecer casualidades para convertirse en pequeñas pruebas biológicas de una historia que nadie te contó. Pero mientras yo intentaba entender qué significaba conocer a mi padre a los 34 años, él parecía vivir otra batalla completamente distinta: el miedo. Lo veía en cómo miraba alrededor antes de hablar ciertos temas. En cómo cambiaba el tono cuando mencionaba a su familia. En cómo evitaba pronunciar mi nombre cuando contestaba llamadas frente a mí. En la tercera reunión me habló por primera vez de su esposa, Clara. Llevaban 45 años casados. Dijo la cifra como quien menciona una condena honorable. No habló mal de ella. Tampoco habló con amor visible. Solo con una especie de respeto cansado construido después de demasiadas décadas compartidas. Me contó que ella había estado enferma hacía unos años y que desde entonces la dinámica familiar se había vuelto todavía más rígida, más dependiente, más cerrada. Ella no sabe nada, me dijo sin mirarme directamente. Y ahí entendí que yo no era solamente un descubrimiento tardío. Era una amenaza estructural.
Un error antiguo que había permanecido enterrado demasiado tiempo y que ahora caminaba, hablaba y se sentaba frente a él tomando café. A veces me preguntaba si mi madre realmente lo había protegido a él más que a mí. Porque cuanto más lo conocía, más evidente se hacía que la verdad habría destruido demasiadas vidas en el momento equivocado. Y sin embargo, también empezaba a sospechar que las vidas no destruidas tampoco necesariamente habían sido felices. Hubo una tarde especialmente extraña. Me invitó a ver una obra en construcción que pertenecía a una empresa familiar. Caminamos entre columnas de concreto y trabajadores con cascos mientras él me explicaba detalles técnicos que yo ya conocía por mi profesión. Pero no hablaba para enseñarme. Hablaba para alargar el tiempo. Para experimentar algo parecido a estar con un hijo sin decirlo explícitamente. En un momento uno de los maestros se acercó y dijo: «Don Ernesto, su hijo menor llegó hace rato». Y los dos nos congelamos apenas un segundo. El hombre señalaba a Daniel, el menor de sus hijos reconocidos, que acababa de estacionar una camioneta negra al otro lado de la obra. Ernesto reaccionó rápido, demasiado rápido. «Ya voy», respondió. Pero el daño ya estaba hecho. Porque por primera vez escuché cómo sonaba la palabra hijo saliendo de la boca de otra persona dirigida hacia su mundo real, hacia el lugar donde yo no existía oficialmente. Daniel se acercó con naturalidad. Tendría unos 36 años. Más alto que yo, sonrisa fácil, reloj caro. Ernesto nos presentó diciendo que yo era un ingeniero que estaba evaluando unos proyectos externos. Daniel me saludó cordialmente, sin sospechar nada. Y durante los siguientes 20 minutos hablamos los tres mientras yo observaba algo profundamente perturbador. Podría haber sido mi hermano toda la vida sin saberlo. Cuando me fui de ahí, tuve que sentarme dentro del auto varios minutos antes de conducir. No por tristeza exactamente. Era algo más raro. La sensación de haber estado mirando mi vida desde afuera a través de una ventana. Esa noche revisé otra vez la carta de mi madre. La había leído tantas veces que ya casi podía recitarla completa. Pero encontré una frase que antes no había pesado igual. No quise convertirte en la vergüenza secreta de nadie. Y por primera vez entendí el verdadero significado de esa decisión. Las semanas siguientes empezaron a tensarse. Germán dejó de responder mis mensajes con normalidad. Cuando hablábamos parecía medir cada palabra. Finalmente entendí por qué una noche en que apareció en mi apartamento sin avisar. Traía una botella de whisky y una expresión agotada. ¿Qué tanto te estás metiendo en esa familia?, preguntó apenas entró. La pregunta me irritó de inmediato. ¿Esa familia? ¿Sabes a qué me refiero? Discutimos durante casi 2 horas. Germán explotó cosas que llevaba años guardando. Admitió que cuando nuestra madre le contó la verdad también sintió rabia. No por el engaño en sí, sino porque entendió que desde ese momento él cargaría con una responsabilidad imposible, proteger un secreto que no era suyo. Mamá estaba aterrada, me dijo. No porque ese hombre fuera malo, sino porque sabía cómo funcionan las familias cuando aparece algo así. Me contó algo que yo no sabía. Cuando él tenía 22 años había visto a Ernesto una vez. Mi madre se lo señaló desde lejos en una plaza. Solo para que supiera quién era. Germán recordó que ella estuvo temblando todo el día después de eso. Nunca la vi tan asustada, dijo. Y entonces me hizo una pregunta que me dejó callado. ¿Tú estás buscando respuestas, o estás buscando reemplazar algo? No supe responderle. Porque parte de mí sabía que había algo infantil y peligroso creciendo debajo de toda esa búsqueda racional. Una fantasía tardía de pertenencia. La idea absurda de que todavía era posible recuperar algo. Después de eso dejé de ver a Ernesto durante casi un mes. Necesitaba distancia. Volver a mi rutina. Recordar quién había sido antes de abrir aquel sobre. Pero las cosas ya no encajaban igual. Empecé a notar pequeños vacíos en mis recuerdos familiares. Comentarios que antes parecían normales y ahora adquirían otro significado. Vecinas que decían que yo no me parecía en nada a mi padre. Silencios incómodos cuando alguien hablaba del accidente. Fotografías donde mi madre parecía triste incluso en momentos felices. Y sobre todo empecé a observarla a ella de otra manera en mi memoria. Ya no como la figura sólida e inquebrantable de mi infancia, sino como una mujer de 30 años sola,
embarazada, atrapada dentro de una decisión imposible. Eso cambió algo dentro de mí. Porque es fácil juzgar secretos cuando los miras desde afuera. Más difícil es imaginar el miedo exacto que los creó. Un sábado por la mañana recibí una llamada inesperada de Ernesto. Su voz sonaba distinta. Tensa. Clara encontró unos mensajes, dijo. No hizo falta preguntar más. Nos vimos esa misma tarde. Estaba destruido. Por primera vez parecía un hombre viejo de verdad. Me explicó que su esposa había revisado accidentalmente parte de las conversaciones y que llevaba horas haciéndole preguntas. No había confesado todo todavía, pero la situación estaba al borde del colapso. No sé qué hacer, admitió. Y ahí ocurrió algo que jamás pensé que sentiría, pena por él. No porque fuera inocente. No porque no hubiera tomado malas decisiones. Sino porque entendí que había vivido décadas enteras sosteniendo una estructura que ahora amenazaba con caer completa sobre su cabeza. ¿Alguna vez pensaste en buscarme? Le pregunté de pronto. La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Tardó mucho en responder. Sí, solo eso. Después añadió algo peor. Pero también pensé que quizás era mejor para ti no encontrarme nunca. Esa frase me persiguió durante semanas. Porque una parte de mí la odiaba. Sonaba cobarde. Conveniente. La excusa perfecta de un hombre que eligió la comodidad de su vida oficial antes que enfrentar las consecuencias de otra verdad. Pero otra parte entendía exactamente lo que quería decir. Al mes siguiente ocurrió algo que cambió definitivamente el tono de todo. Clara pidió verme. Cuando Ernesto me lo dijo pensé que era una pésima idea. Él también lo pensaba. Pero ella insistió. Nos encontramos en una cafetería pequeña al otro lado de la ciudad. Llegó sola. Una mujer elegante, de postura recta, con ese tipo de serenidad que solo tienen las personas que ya lloraron antes de llegar. Me observó largo rato antes de hablar. Tiene sus ojos, dijo finalmente. No había odio en su voz. Eso fue lo peor. Hablamos casi 2 horas. Me hizo preguntas sobre mi madre, sobre mi infancia, sobre cuándo descubrí todo. Yo respondí con honestidad porque mentir en ese punto habría sido absurdo. Y entonces dijo algo que todavía no logro olvidar. Toda mi vida sospeché que hubo alguien más. No una persona específica. No una certeza. Solo esa intuición silenciosa que algunas personas desarrollan cuando conviven demasiados años con alguien. Me confesó que lo que más le dolía no era mi existencia. Era entender cuánto tiempo había vivido junto a una verdad incompleta. 34 años es demasiado tiempo para descubrir que uno no conocía del todo a la persona que tenía al lado, dijo. Cuando nos despedimos me tomó la mano un segundo. No fue tu culpa. Y por primera vez desde que empezó todo sentí ganas reales de llorar. Porque hasta entonces había estado tan concentrado en entender mi propia historia que olvidé que esta verdad había explotado dentro de varias vidas al mismo tiempo. Después de esa reunión dejé de buscar respuestas activamente. Ya no quería escarbar más. Empecé terapia. Volví a correr por las mañanas. Intenté reconstruir una rutina donde mi identidad no dependiera exclusivamente de una revelación tardía. Y poco a poco entendí algo importante. Mi vida no había sido una mentira completa. Había sido una verdad incompleta. Mi madre seguía siendo mi madre. El hombre que me crió seguía siendo, de algún modo extraño, mi padre. Germán seguía siendo mi hermano. Nada desaparecía solo porque el origen biológico cambiara. Pero el giro verdadero no vino de él. Vino 2 semanas después, cuando su hijo mayor, que tenía 41 años y que lo había acompañado a esa segunda reunión que acordamos, me llamó por teléfono. No para hablar de nuestro padre. Para hablar de dinero. Me explicó con una amabilidad que escondía mal su incomodidad que su padre era propietario de varios inmuebles y que la aparición de un hijo no reconocido podría tener implicaciones legales sobre la herencia. Me preguntó, con mucho tacto y pocas palabras, si yo tenía alguna intención de reclamar algo. Y en esa pregunta, en esa llamada que nadie me había anunciado y para la que nadie me había preparado, entendí que lo que había empezado como una búsqueda de identidad se había convertido, para otra familia entera, en una amenaza económica. No respondí en ese momento. Le dije que necesitaba tiempo para pensar.
Y cuando colgué me quedé sentado en el silencio de mi apartamento pensando no en el dinero ni en los legalismos ni en ninguna de las cosas que ese hombre probablemente esperaba que pensara, sino en mi madre. En Esperanza. En la mujer que eligió cargar sola con un secreto de este tamaño durante más de 3 décadas para protegerme de exactamente esto. De esta llamada. De este momento donde yo era simultáneamente el hijo que nadie conocía y el problema que nadie quería. Tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí. No reclamé nada. No porque no tuviera derecho, sino porque entendí que lo que buscaba no tenía precio legal. Busqué una cara que se pareciera a la mía. Busqué una historia que completara los huecos de la mía. Busqué entender de dónde venía la forma de mis manos. Todo eso lo encontré. El dinero de un hombre que no me conoció habría sido un sustituto pésimo de todo lo que mi madre me dio sabiéndolo y eligiéndolo. Mi hermano Germán y yo no hablamos durante 3 meses después de la notaría. Cuando por fin lo hicimos, en un restaurante que ninguno de los dos eligió por ninguna razón especial, no hubo grandes discursos ni escenas de reconciliación. Solo 2 personas que habían crecido juntas recalibrando lo que eso significaba a la luz de todo lo que ahora sabían. Él me pidió perdón por haber callado. Yo le dije que lo entendía. Y ambos sabíamos que entender no es lo mismo que no haberlo necesitado, pero que a veces es lo único que hay y que con eso hay que trabajar. Lo que me quedó de todo esto no es una respuesta limpia ni una herida cerrada. Es algo más parecido a una imagen recalibrada de mi propia historia, como cuando ajustas el foco de una cámara y lo que antes era una forma borrosa se convierte en algo con contornos. Mi madre fue una persona compleja que tomó decisiones complejas por razones que yo no tengo derecho a juzgar completamente porque no viví lo que ella vivió. Eso no significa que no me haya costado. Significa que lo que me costó también me pertenece, y que no voy a desperdiciarlo convirtiéndolo en rencor. Si llegaste hasta aquí es porque algo de esta historia te tocó. Quizás tienes tu propio sobre cerrado. Quizás alguien en tu familia guarda algo que todavía no sabe cómo decirte. Si este canal te da algo que valga, suscríbete. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías buscado a ese hombre? ¿O habrías preferido quedarte con la versión que ya conocías?